Hay preocupación por la seguidilla de balaceras y homicidios en el país. Sin embargo, durante el año 2023 en la región de Arica y Parinacota se registraron 26 homicidios, lo que representa una baja del 43% respecto del año 2022. Para hablar de este y otros temas nos acompaña precisamente el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Fiscal, bienvenido a Canal 24 Horas para conversar de lo que está pasando ahí en el extremo norte del país. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la preocupación. A ver, fiscal, en primer lugar partamos por la última balacera que conocimos del Cerro Chuño, donde murió una persona, otras resultaron heridas. ¿Qué antecedentes tiene de este último hecho que se da en este sector de Arica que es bien problemático y ya vamos a estar profundizando en eso? Bueno, sí, efectivamente este es un hecho lamentable y estamos viendo si está ligado o no a un hecho que tuvimos el mismo día sábado. La verdad es que había sido un enero muy tranquilo, pero este día sábado nos recordó que las cosas están presentes todavía. Y tuvimos una situación, digamos, con disparos cerca del sector de terminal de buses, respecto de un ciudadano también de nacionalidad venezolana. Y luego tuvimos, efectivamente, a las horas después, este otro suceso en Cerro Chuño, donde lamentablemente hay un fallecido. Es un sector en particular y un pasaje en particular que para nosotros ha sido bien reiterativo en nuestros distintos procedimientos. Así que bueno, estamos, como siempre, se activaron todos nuestros funcionarios, concurrimos al sitio del suceso y estamos trabajando en estos momentos para ver efectivamente qué pasó, si están ligados estos hechos y si hay algún tipo de reactivación de alguna de las bandas que estaban operando en esta región. Sí, fiscal, si nos pudiera contextualizar un poco de lo que pasa en el Cerro Chuño, aparte de esta balacera de la cual usted nos está contando, que están viendo si tiene relación, si hay una reactivación de la situación ahí de criminalidad, pero es un cerro que ha dado mucha noticia, ¿no? Se han encontrado cuerpos en ese lugar, balaceras, hay al parecer dos sectores, algunos muy marcados en el Cerro Chuño por justamente bandas criminales. Si nos pudiera contextualizar, ¿con qué situación se encontró usted del Cerro Chuño cuando llegó a la Fiscalía el año 2021, a la Fiscalía de Arica y Parinacota? Bueno, efectivamente la situación que teníamos era bastante compleja, era un sitio de verdad donde no había presencia del Estado prácticamente, y respecto del cual teníamos mucha problemática para asistir en cualquier procedimiento. Hoy día, recordemos que la mayoría de las 60 personas vinculadas al crimen organizado, Tren de Aragua, Tren del Coro y respecto a Tren de Aragua, Célula Los Gallegos, han sido personas que tenían relación efectivamente con ese sector de la ciudad, desgraciadamente. Y son delincuentes, digamos, de los más peligrosos que hemos tenido en esta región y también en el país. Sin perjuicio de ello, efectivamente, logramos retomar las actividades del Estado en ese cerro, pero el problema es que el proceso de fabilización es la palabra sí, que ha tenido, es muy preocupante y muy complejo. O sea, si usted ve ese sector, en particular es una serie de lo que podríamos denominar rucos, uno pegado al lado del otro, lo que hace que en su interior se formen verdaderos laberintos que hacen muy difícil la acción de la policía frente a algún procedimiento determinado. Además, al interior uno no encuentra grandes cosas, encuentra un colchón, encuentra un velador quizás, pero hablamos de piso de tierra, hablamos de un sector muy complejo de abordar. Sí, fiscal, usted dice acá hay de los criminales quizás más peligrosos. ¿Qué tipo de delitos se dan en este lugar? ¿Hay crimen organizado o bandas más pequeñas? ¿Hay narcotráfico y trata de personas? ¿Qué es lo que se encuentra allá? Bueno, hoy día el problema que estamos analizando es si hay algún tipo de reactivación de las bandas que estaban operando en esta región. Usted partió la entrevista dando cuenta del número de homicidios que tuvimos el año pasado, que fue de 26. Pero el año antepasado, cuando estaban operando estos grupos en su mayor intensidad, recordemos, tuvimos 46 homicidios. Por eso, efectivamente, la baja es del 43%. Y además, si agregamos que 3 de los homicidios de estos 26 fueron al interior de la cárcel, que es donde está el resto de los que tuvimos el año anterior, en realidad los homicidios en vía pública fueron 23. Podríamos decir que se bajó el 50%. Pero nos preocupa mucho lo que pasó el sábado, efectivamente, porque nos puede dar luces de que hay algún tipo de reactivación.
Y esto también lo observamos en diciembre. En diciembre tuvimos también una semana donde hubo dos homicidios en particular y de esta misma naturaleza. Por lo tanto, efectivamente el análisis que estamos haciendo es si hay algún tipo de reactivación, Ujú. si hay otras bandas que están tratando de ocupar los espacios que quitamos o recuperamos de las anteriores. Y efectivamente por esto, en estos momentos estamos con nuestras policías trabajando en ese sentido. Fiscal Carrera, usted me habla de reactivación, o sea, ¿cuál era la situación, qué bandas estaban operando y cómo esto se logró contener en Arica? También usted me da las cifras, bajaron considerablemente los homicidios, obviamente, ahí hay un trabajo, pero ¿qué era lo que estaba pasando antes? Con qué se encontró usted en la región cuando llegó y en qué han estado trabajando para desarticularlo? Bueno, a partir del año 2020, ya el 2021 con un poco más de fuerza y el 2022 ya en su máximo apogeo, teníamos operando acá básicamente a dos grupos delictuales con mucha fuerza. Ujú. Uno de ellos era la célula Los Gallegos, vinculada o dependiente del Tren de Aragua, y el otro, que vendría siendo los rivales, eran los denominados Tren del Coro. Esos dos grupos peleaban territorialmente la ciudad. Esos dos grupos tenían casas de prostitución, mantenían también cobro de extorsión primero a prostitutas o personas que ejercían el comercio sexual, perdón, y además también a pequeños comerciantes, normalmente indocumentados y de nacionalidad extranjera. Entonces, comenzaron a abordar distintos tipos de delitos partiendo por ahí, para luego derechamente hacerse cargo de otros delitos de mayor envergadura, como el tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de armas, sicariato, entre otros delitos. ¿Cuál es la característica de estos grupos? ¿Mayoritariamente hombres? ¿De qué nacionalidad? Si nos pudiera también dar una radiografía un poco de cómo operaban. Sí, mayoritariamente son hombres, también hay mujeres, Ujú. pero el grueso, digamos, de la actividad son de hombres. Son de una violencia que no habíamos visto antes en el país, me refiero antes del año 2020, y además también son casi en su totalidad ciudadanos de origen venezolano. Fiscal, ¿qué pasa con dos puntos importantes? Uno, las cárceles allá en el extremo norte, porque usted me dice, dos de los homicidios que se registraron el año pasado no fueron en la vía pública, fueron justamente en las cárceles. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque si se han desactivado estos grupos, también es porque se ha logrado atraparlos, quizás que estén en prisión. Entonces, ¿qué situación se está viviendo ahí? Y también, ¿qué ha pasado con un tipo de delito al cual no estábamos acostumbrados, como es el secuestro? Claro, son tres los homicidios que ocurrieron en Tres. Ujú, el año 2023 en la cárcel, y recordando que el año anterior no hubo ninguno. O ujú. sea, el año 2022, que fue ese año donde tuvimos 46 homicidios, una violencia inusitada en la vía pública, no hubo ningún homicidio en la cárcel. Luego tenemos estas 60 personas que por distintos procedimientos hemos logrado detener de estas bandas, y efectivamente bajaron los homicidios a 26, pero tres de esos ahora fueron en la cárcel. Ujú. Entonces, el problema, y ahí también estamos atentos y lo hemos hablado con personal de gendarmería, porque claro, el riesgo de trasladar la violencia hacia el interior de las cárceles tampoco es Tampoco es una la idea. situación, digamos, es una situación compleja también, porque efectivamente al interior de la cárcel tienden a replicarse ciertas conductas que se daban afuera. Y recordemos que hay otros ciudadanos, hay otras personas que están por cualquier motivo cumpliendo una pena al interior de la cárcel, y como personas que están bajo cuidado del Estado también tenemos que hacernos cargo de su seguridad. Bien, y ahí entonces en las cárceles, ¿qué está pasando? ¿Ustedes identifican que son las mismas bandas criminales que interceptaron las que están operando ahora? De una u otra manera hay algo de eso, efectivamente. La Ujú. realidad de violencia al interior de la cárcel tampoco es la misma de la que había hace varios años Ya, atrás. Por lo vale. tanto, también son fenómenos que efectivamente tienden a replicarse al interior. Y el otro Entonces, punto, ya, reitero, sí, eso también es complejo, eso sí. también es complejo. Sí, claro, porque finalmente también que grupos criminales tengan el control o estén operando en las cárceles también es complicado. Lo vemos en un caso extremo, lo que está pasando en Ecuador. Otra pregunta que le había hecho, fiscal, es respecto a la situación Se puede. de los secuestros. Si se Mm. da ya en el extremo norte, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de esto? Bueno, secuestros, la verdad es que hemos tenido. De hecho, en el marco de la investigación con el clan de los gallegos, nosotros podemos determinar
un lugar determinado que era la casa de torturas donde llevaban a personas que habían secuestrado de diversos lugares de la ciudad. Pero siempre, eso sí, vinculados al mismo mundo del crimen. O en su defecto también llevaron a ese lugar a varias personas de sexo femenino que estaban dedicadas, ¿cierto?, al comercio sexual. Y el motivo por el cual se les trasladaba, por ejemplo, en este caso de las mujeres vinculadas al comercio sexual, era para tortura, y era porque se trataba de personas que no habían querido pagar lo que ellos denominan vacuna, que era esta suerte de cuota semanal para tener el derecho a poder ejercer su actividad. Entonces, eso lo vivimos, estuvo en Cerro Chuño, y cuando logramos dar con ese lugar, también encontramos, tal cual como usted lo adelantó, un cadáver enterrado efectivamente en el piso de ese mismo lugar. En el marco de la investigación también recuperamos luego otros 2 cadáveres, todos que fueron enterrados previa tortura y además aún con vida. O sea, eso demuestra el grado, la ferocidad de la violencia. Y también nosotros, en el marco de nuestra investigación, hemos estado en búsqueda de al menos otros 3 cadáveres, pero que no hemos dado con el paradero todavía. ¿Les han llegado antecedentes respecto a esos cadáveres Sí. o personas desaparecidas? Sí. ¿Esto de dónde viene, Sí. fiscal? No quiero ser discriminadora, pero es del extranjero, viene de Venezuela estas prácticas, esta tortura, enterrar a personas vivas, o es de otros sitios que han llegado acá a Chile. No, está vinculado en particular a estas organizaciones que le nombré, Sí. por lo tanto, efectivamente son prácticas que vienen desde afuera, y también las víctimas han sido también de nacionalidad extranjera. O sea, acá estamos en situaciones que también, o sea, ocurrieron circunstancialmente en nuestra región, en nuestro territorio, pero al ser víctimas extranjeras y autores extranjeros, podría haber sido un delito que se cometió en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, etcétera. O sea, circunstancialmente efectivamente afecta a no estar en nuestro territorio. Claro. Ahora, fiscal, también le quería preguntar respecto al trabajo que ustedes desarrollan con Carabineros, con la Policía de Investigaciones. ¿Sienten que cuentan con los recursos suficientes o falta, por ejemplo, dotación policial, que es lo que en algunas comunas de Santiago se está reclamando, producto a las balaceras, producto a también los homicidios que hay? ¿Cómo es la evaluación de usted respecto al trabajo que se puede hacer para enfrentar a estas organizaciones? Bueno, en esta región en particular se nos ha dado mucho apoyo y eso se tradujo en resultados. Tuvimos resultados, la verdad, en poco tiempo. Recordemos que esta fiscalía pasó de cerca de 72 funcionarios, 74 funcionarios, perdón, a 129, que es lo que tenemos hoy. Y la gran mayoría de esos funcionarios están vinculados a labores de inteligencia y de análisis para efectivamente actuar en contra de estas bandas o de estas organizaciones. Lo propio se ha hecho con las policías. El ejército, que antes no lo teníamos custodiando esta frontera, hoy día está presente. Ahora, si usted me pregunta si es suficiente, bueno, nunca va a ser suficiente, porque por algo ocurrió lo que ocurrió el día sábado con esta balacera. La verdad es que todavía tenemos márgenes donde podemos seguir avanzando nuestras distintas instituciones. Fiscal, usted que se dedica a la investigación, que está ahí liderando justamente el Ministerio Público en una región que tenemos que mirar con detención, sobre todo por la situación de frontera, el mayor contacto también ahí, es una zona que tiene mayor contacto con otros países, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta, por ejemplo, en materia de legislación? ¿Nos falta una mejor ley de inteligencia? ¿Qué herramientas le falta a la Fiscalía para poder desarrollar mejor su trabajo y contener la penetración de estos grupos de crimen organizado? Sí, hay muchas cosas en las que estamos al debe, pero se ha avanzado bastante también. Recordemos que hasta hace pocos años la frontera para el resto del país, me refiero a la frontera con Perú o Bolivia, se veía muy lejana. Sí. Creo que hoy como país ya se está viendo la importancia de mantener efectivamente el control de nuestra frontera. Y eso se agradece para los que vivimos en esta región porque efectivamente era una necesidad que teníamos desde hace mucho antes. Por lo tanto, por un lado se agradece, pero por otro queda bastante por hacer. Y nosotros hemos también como Fiscalía querido avanzar aún más en esto e inauguramos a partir del 2 de enero recién pasado la primera Fiscalía de Frontera, que es una oficina que está en el complejo Chacayuta, que es nuestra frontera con Perú, porque entendemos que tenemos que hacer un doble esfuerzo y tenemos que estar donde ocurren las cosas. Y evidentemente abrir esta oficina para nosotros, más allá del esfuerzo, representa la necesidad de estar donde ocurren las cosas y en este caso
efectivamente la frontera. Ya ha tenido 4 casos vinculados a niños donde hemos ya aprendido y tenemos que seguir adelante en esa misma línea. Y lo último que le quería preguntar muy breve, que se nos acabó el tiempo, pero ¿usted ve que lo que ha ocurrido en la región de Arica y Parinacota puede extenderse hacia el sur del país, o que esos grupos tienen vínculo con otras organizaciones en diferentes regiones del país hacia el sur, desde Arica hacia el sur? Pero, a ver, ¿usted se refiere a si estas bandas puedan operar en el resto del país? Si pueden operar o tienen vínculos, porque muchas veces quizás el mismo grupo no es el que está acá, pero sí tiene enlace, ¿no? Eso entiendo un poco de cómo funciona el crimen organizado. De repente se contactan, no es solo una organización jerárquica, sino que son grupos que se contactan Sí. y son una red. Sí, bueno, me queda clara su pregunta. Y creo que más que si pudiéramos esperar, eso ya es un hecho concreto que se ha visualizado, digamos, en distintas regiones del país. El Ministerio Público y las policías han dado fuertes golpes en Concepción, en Puerto Montt, en Santiago, en Valparaíso, en Tarapacá. Así que creo que su pregunta al nombrar todas esas regiones se responde por sí sola, digamos. Efectivamente, estos grupos, lo que ellos pretenden hacer es mantener el dominio territorial y aumentarlo, digamos, en su extensión. Y por otra parte, porque reitero, nuestro máximo peak de, de aparición, digamos, de estas bandas se dio el año 2022. Por lo tanto, esa baja que nosotros tuvimos fuertemente, que también se dio en Tarapacá, estimamos que efectivamente debería ocurrir algo similar en el resto del país. Por decirlo de alguna manera, nosotros venimos un poco del futuro en estas materias, porque el fenómeno nos llegó primero y por lo tanto hemos tenido que aprender cómo enfrentarlo, aprender a cómo operan en cada uno de nuestros sectores o ciudades, y eso también me imagino que se está replicando en el resto del país. Bien, fiscal Mario Carrera, fiscal de Arica y Parinacota, muchas gracias por esta conversación respecto a lo que está pasando ahí en el norte de Chile. Interesante lo que nos dice usted, que ustedes han enfrentado antes todo lo que ya se está replicando, así que ahí hay mucho trabajo que hay que hacer con todas las organizaciones que ustedes quizás pueden guiar. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes por la preocupación, y es evidente que el aprendizaje que hemos tenido primero en las regiones de Arica y de Tarapacá ha servido para el resto del país. El Ministerio Público en eso está coordinado como una sola fiscalía. Perfecto, muchas gracias, fiscal. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nosotros vamos a una pausa en Noticias 24, pero ya regresamos con más entrevistas e información.